Hola clase, vamos a seguir profundizando en el concepto de derivada. Os presento esta aplicación de GeoGebra, os la voy a pasar. Es bastante sencilla y os va a servir para trastear. Vamos a comenzar dibujando la gráfica de x al cuadrado. Y la voy a introducir así, x elevado a 2. Le doy a intro y se dibuja. Sobre la gráfica aparecen dos puntos, el punto X y el punto A. Además, podemos encontrar sobre el eje X y sobre el eje Y las coordenadas, los valores de esos puntos en ambos ejes. Por ejemplo, para el punto X tenemos la coordenada en X y la coordenada en Y, que es f de X. En este caso, nuestra función es x al cuadrado. Respecto a la derivada, recordad que se trata del valor que tiene una recta tangente a una función en un punto. Vamos a refrescar un poco. Una recta tangente a la función f de x en el punto x. A medida que varía el punto x, varía también la recta tangente. Y lo que nos importa es la pendiente de esta recta. Lo que habéis visto hasta ahora es más bien la tasa de variación media, es decir, la pendiente que tiene una recta que une dos puntos de la función. Por ejemplo, los puntos A y X. Cuando varía uno de los dos puntos, obviamente varía la pendiente de la recta que los une. Y lo más importante es cómo obtener la pendiente de esta recta. Recordad que el valor de la pendiente es la división, bueno, más bien el cociente, para usar un vocabulario más riguroso, entre las unidades que sube la recta entre esos dos puntos sobre el eje X, es decir, esta distancia entre f de X y f de A, y la distancia que recorre en horizontal, es decir, la diferencia entre los puntos X y A. Si os fijáis en esta gráfica que ya habéis visto en el vídeo anterior, en el numerador tenemos la diferencia entre las cotas en el eje Y de ambos puntos y en el denominador tenemos la diferencia entre las cotas en el eje X. Dividimos lo que sube por lo que avanza. Lo que nos interesa en este caso no es el valor de esta recta en cualquiera de los dos puntos, sino cuando x tiende a tener el mismo valor que a, cuando estos dos puntos se acercan y llegan a ser el mismo. ¿Por qué? Pues porque cuanto más cerca esté un punto del otro, más se aproximará esta recta a la tangente. Vamos a dibujar la recta tangente en el punto X. Y si nos fijamos, cuanto más cerca está el punto A del punto X, más se aproxima nuestra recta a la tangente, hasta que llega a tener exactamente la misma pendiente. Por eso lo que vamos a hacer es replantearnos esta fórmula de aquí. Lo primero que vamos a hacer es darle un valor a esta distancia, a la distancia que hay entre A y X. Este A menos X lo vamos a renombrar como H, para simplificar nuestros cálculos. Si os fijáis, ahora el límite es cuando H tiende a 0, es decir, cuando la diferencia entre X y A es 0, cuando los dos puntos coinciden. Esto es lo que ocurre en el denominador. ¿Qué ocurre en el numerador? F de X se queda igual y en vez de hablar de la función en el punto A, aquí vamos a hablar de la función en el punto X más H. Recuerda que como esta distancia entre X y A es H, el valor de A es el mismo que X más H. Así que a partir de ahora lo que vamos a trabajar es la derivada entendida como el límite cuando estos dos puntos se aproximan y su diferencia es 0. Si os fijáis, esta función nos está dando toda esta información. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, es decir, este valor,
menos f de x, es decir, este valor, esta distancia, partido de h, que es esta de aquí. Es decir, lo que sube o baja partido lo que avanza, para hablar con un vocabulario menos riguroso. Podéis jugar con esta aplicación y poner la gráfica que se os ocurra. Yo os invito a que trasteéis todo lo que podáis. Por ejemplo, con esta gráfica tenéis la recta tangente, vaya, se nos ha ido un poquito. Pero si os fijáis, la recta siempre permanece en el punto X y es tangente a la función. Bueno, muchas gracias y seguimos en el próximo vídeo.